Dame 15 minutos y te garantizo que vas a aprender algo que puede mejorar drásticamente tu ROA en Meta Ads. Este sistema lo he aplicado con más de 80 marcas y he conseguido una media de una mejora de un 176% en el ROA de las marcas. Mi nombre es Álvaro y hemos invertido más de 3 millones de euros en gasto publicitario y hemos conseguido ayudar a más de 80 marcas. Y hoy te lo voy a contar todo en este vídeo y se va a estructurar en 4 puntos clave: reducción, escalado, separación de audiencia y por último la optimización. Si implementas estos 4 principios, estoy seguro de que tu ROAS va a mejorar sí o sí. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Aunque anteriormente he dicho que son 4 puntos, por último he decidido añadir un poquito de contenido adicional que quiero regalaros. Y el primero es la reducción del gasto en testeo. Si conseguimos optimizar el gasto que nosotros utilizamos para encontrar ese creativo ganador, es lo que nos va a hacer ser más rentable y poder dedicarle ese presupuesto al escalado de las campañas, que es donde realmente vamos a encontrar la rentabilidad. Para ello tenemos todos estos puntos que vamos a ir viendo uno a uno, y el primero es cómo crear las campañas de testeo. Yo normalmente suelo utilizarla en CBO. CBO es básicamente poner el presupuesto a nivel campaña, no a nivel conjunto, y lo hago de esta manera para que yo agrupe por conjunto y Meta decida cuál crees que puede ser el ganador. Si os fijáis en el sistema de pack de creatividades, siempre testeo por ángulo y dejo que la optimización automática de Facebook haga su trabajo sin forzar presupuesto, pero cuando llegan a un límite de unos 40-50 euros de gasto, lo que hago es apagar el creativo si no ha funcionado y dejamos que Meta elija otro. Configuración de límites de gasto mínimo. Siempre establecer un gasto mínimo para cada creativo, que yo recomiendo que sea en torno al precio del producto o un poquito más, y luego la competencia interna entre anuncios. Que esto básicamente es que pongáis los anuncios a competir, que haya más de uno gastando presupuestos, que se vea cuál es el ganador, que dejéis una temporalidad para que varios creativos estén empujando. ¿Y esto cómo lo vemos? Pues lo vemos con las métricas clave. Yo sobre todo a la hora de testear me fijo en el CTR y en el hook rate si es de vídeo. El hook rate no es una métrica que salga en Meta, y aquí te he dejado cómo se hace, que básicamente es las visualizaciones de 3 segundos entre las impresiones totales y lo multiplicamos por 100 para tener ese porcentaje que sea rate. Si no, estaremos solamente teniendo una división, y al multiplicarlo por 100 básicamente nos está dando un porcentaje. Normalmente cuando está por encima del 15, 20, incluso 30% del hook rate es cuando realmente es bueno. Así que nos vamos a la segunda parte, que entramos ya en el mecanismo de escalado, ¿vale? Aquí hemos encontrado nuestros ganadores, y ahora la creación de campañas de escalado, yo también las suelo hacer SBO o ABO, suelo probar las dos, depende un poco de la cuenta publicitaria y cómo me esté funcionando una cosa u otra. Ahora aquí sí vamos a separar el conjunto según los anuncios ganadores y los ángulos que tengamos. También vamos a crear uno con todos los anuncios ganadores para ver cuál es el que más funciona. Criterios para graduar anuncios ganadores: estabilidad de 3 días y un ROAS objetivo. Estos criterios vamos a poner que para que un anuncio sea ganador y se pueda pasar a la campaña de escalado, vamos a dejar como mínimo una franja de 3 días para que este anuncio se considere ganador y pueda pasar a la fase de escalado. Y también nos tenemos que marcar un ROAS objetivo. Por ejemplo, yo suelo utilizar ROAS break-even o un poquito más alto para considerarlo winner y ya a partir de ahí empezar a meterle presupuesto, porque al final si buscamos un ROAS 10 vamos a tener muy pocos creativos y necesitamos llegar a economía de escala lo antes posible. Y luego el proceso de duplicación es básicamente crear más creativos que se parezcan mucho a ese creativo ganador para tener un montón de creativos en reserva. Luego, gestión progresiva de presupuesto. No aumentéis presupuestos de manera drástica, aunque esto se puede hacer según la estrategia que estoy utilizando, pero de momento, como esto es algo básico de escalado, vamos a poner entre un 20 y 30% diario si queréis escalar y tenéis esa bulla, ¿no?, de crecer. Normalmente aquí he puesto diario, pero yo diría cada 3-4 días que se ajuste el presupuesto. Diario puede ser incluso un poco perjudicial, así que vamos a poner aquí cada 3-4 días mejor, porque no quiero dejarlo como diario, 3-4 días. Y luego la estructura ideal es una CBO o una ABO más CBO, porque aquí al final a la hora de testear son anuncios ganadores, da un poco igual cómo se estructure. Yo os recomiendo que hagáis las dos y a ver cuál os funciona mejor. CBO de testeo te la pongo aquí porque también te recomiendo que subas presupuesto, que incluso dupliques o apagues todo lo demás y dejes esa CBO con presupuesto, ya que va a tener histórico. Y luego, un tipo avanzado que suelo utilizar mucho es utilizar diferentes métodos de puja. Esto voy a hacer un vídeo totalmente diferente para explicaros los métodos de puja y cómo se utilizan. Y la mayoría de personas suelen fallar en lo mismo, y esto es el error común, y es que las personas suelen pausar las campañas con buenos datos por miedo al sobregasto. También me suelo encontrar que hay gente que, aparte de pausarlas por miedo al sobregasto, la pausa antes de que dé métricas porque está gastando presupuesto y no está siendo rentable.
Y para mí, como persona que ha manejado anuncios y actualmente manejamos muchísimos anuncios, es mucho más importante que un presupuesto se nos quede largo, es decir, gastemos más presupuesto, a que se nos quede corto y no encontremos realmente ese ganador o no hayamos perdido un anuncio ganador por la falta de presupuesto. Así que vamos con la siguiente parte, que se llama Swim Lanes o separación de audiencia, que aquí lo que hacemos es básicamente diferenciar si estamos en prospecting, retargeting o retención, es decir, si estamos en la parte arriba del embudo, en la media o ya en la baja. Luego el targeting específico por tipo de campaña, evitar solapamiento, es decir, vamos a intentar siempre que cada conjunto tenga unas exclusiones que no excluyan al conjunto anterior para que podamos diferenciar los tipos de creativos y sobre todo importancia para el ROAS. Vamos a centrarnos en conseguir ROAS en retargeting y sobre todo en retención, y en prospecting vamos a ir a un ROAS break-even donde podamos alcanzar el mayor número de clientes posible. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú haces campaña de prospecting, vamos a ponerlo por ejemplo en una marca de cosmética, no es lo mismo hablarte de los beneficios que te tiene esa marca a cuando en el retargeting ya me estás contando por qué debería comprarla. O sea, una es los beneficios como presentación, una marca de cosmética natural, una marca que hace esto, que hace lo otro, y luego una vez entra la web y ve el pixel, soy capaz de enviarte un anuncio de ese producto dándote los beneficios que tiene este producto en concreto a diferenciación de otros productos de otras marcas. Y por último, la retención, que cuando un cliente nos compra es muy importante que nos vuelva a comprar, ya que el gasto publicitario que hemos asumido para ese prospecting, que suele ser más caro, va a ser muchísimo menor en las campañas de retención. Y si por ejemplo tenemos una marca de suplementación, cosmética o cualquier tipo de producto consumible, si conseguimos que la persona vuelva a comprar, la rentabilidad va a ser muchísimo más alta. Sobre todo en esta parte de audiencia, quiero dejar claro que no es tanto probar intereses y cosas que se hacía antes, sino, oye, vamos a diferenciar bien entre si son clientes nuevos, si son gente que nos conoce pero no ha comprado, o son compradores que queremos que vuelvan a comprar. Por último, tenemos la optimización por días y momentos. Para mí esta es la parte más importante, sobre todo si estás a la hora de escalar y quieres maximizar tu ROAS, porque el análisis performance, ¿no?, el ajuste de presupuesto y todo lo que hay detrás es la parte que menos se aplica a la hora de llevarla a la realidad. Y por ejemplo, el análisis performance es básicamente ajustar el presupuesto según el día de la semana en la que tu marca es más rentable. Esto como se ve, esto se ve en Shopify, pero igual voy a crear un vídeo totalmente aparte para enseñarte cómo optimizarlo, porque en este vídeo quiero enseñarte la estrategia. Ya llevarla a cabo te lo voy a poner en más vídeos que estarán por aquí relacionados si se han subido y si no, próximamente. El ajuste de presupuesto según los datos, siempre centrarte en los datos que os den las campañas. No tiréis de emociones, no tiréis de este creo que va a ser ganador, este creo que no. Siempre fijaros los números que os está dando Meta Ads, para eso estamos utilizando y por eso gastamos presupuesto. Gracias a ese presupuesto tenemos datos y gracias a esos datos podemos optimizar. Luego, cruce entre plataformas, para mí es la parte más importante. Si consigues utilizar las diferentes plataformas para que todo el píxel de una, por ejemplo Meta, se alimente y seas capaz de conseguir muchísimo tráfico más barato, te voy a poner un ejemplo. Si me consigues tráfico del tofu, es decir, de gente que no te conoce en TikTok, que es más barato, o en Pinterest, que suele ser una red social para descubrir cosas, y luego eres capaz de hacerle el impacto necesario para que compre a través de Meta, va a conseguir una estructura de cruce de plataformas muy buena. Y luego, otra cosa súper importante es identificar patrones a la hora de la tasa de conversión, es decir, por horario o festivo. Hay días clave en el año, por ejemplo Black Friday, el día del enamorado, el día de la madre, el día del padre, donde la tasa de conversión de una tienda suele dispararse, o incluso si hacemos un lanzamiento que va a tener fecha límite, en la última hora del lanzamiento o la última hora del descuento, suele ser cuando la compra suele ser mucho más impulsiva. ¿Por qué? Porque tenemos un contador, ponemos cualquier tipo de cosita que hace que esa compra sea mucho más impulsiva y por tanto suele hacer un pico de venta. Todo esto lo voy a hacer en un vídeo, ¿vale? Quiero hacer un vídeo totalmente aparte explicando esto. Y luego a implementar cambio de presupuesto por momentos clave, para mí es súper importante. Es decir, hay días en los que va a tener que hacer una puja brutal y a lo mejor quedarte sin presupuesto durante un par de días si tienes presupuesto límite. Yo con mis clientes nunca pongo presupuesto límite. Y por último, automatizar con reglas Metricool o RealBot. Esto también lo vamos a ver en otro vídeo. Y por último, quiero daros un par de tips, ¿vale?, que normalmente aplico yo con los clientes para que lo tengáis en cuenta y podáis aplicarlo desde ya. Aquí en casos específicos y errores comunes quiero sobre todo hablar de un problema que la gente no suele tener en cuenta, y es que básicamente cuando tú haces campaña al principio no te tienes que centrar tanto en ese ROAS tan rentable, sino en llegar a la economía de escala y estar muy por encima de tu competencia a la hora de reducir costes,
Y todo esto se va a notar en el coste publicitario porque al final una de las cosas más importantes es conseguir base de clientes para que la segunda compra te salga mucho más barata y ahí encontrar la rentabilidad. Y normalmente la gente se centra en mejorar el ROAS y centrarse muchísimo en la rentabilidad. Luego, como tips un poquito más avanzados, por si estáis ya con las campañas y queréis escalar y seguir creciendo, utiliza CBOs con pujas manuales. Lo mismo, en otro vídeo te voy a enseñar yo cómo se hacen las pujas manuales. También, audiencias de 180 días webs más una secuencia de emails suelen venir muy bien. Reaprovechar UGC top en scaling. ¿Por qué? Ya tengo un vídeo anterior donde te muestro cómo hacer contenido UGC de comprador y por eso te digo también reaprovechar porque te puede servir tanto de prospecting como para escalado. Y este tipo de contenido en la fase final del embudo, cuando ya ves a una persona recomendarte el producto que tú estabas viendo y tener dudas de si comprar o no, suele ser súper potente. Luego, como herramienta recomendada, te voy a recomendar Triple Whale para que veas la rentabilidad, Magic, Notion, Looker Studio y por último, y para mí la más importante que debe acompañar siempre a un Meta y un Shopify, es Klaviyo para el email marketing. Y por último, quiero decirte que escalar no significa gastar más dinero, al revés, significa gastar y que sea más rentable ese dinero y sobre todo encontrar una manera en la que puedas seguir invirtiendo sin que tu competencia pueda entrar al mercado, que es lo más importante, que nosotros nos quedemos, por así decirlo, todo el mercado y tengamos más número de clientes. Y sobre todo, entender cuándo el algoritmo nos va a regalar rendimiento, porque hay horas del día donde la gente no puja y puede que esas horas o días claves sean lo más importante para nosotros y nosotros tenemos que estar ahí pujando y gastando el presupuesto. Y ahí tienes el sistema completo para mejorar tu ROAS hasta en un 176% y como has visto no es casualidad y es que todo se hace a través de estructura y datos. Si quieres que implemente este sistema directamente en tu tienda online, he dejado un enlace en la descripción para que puedas agendar una llamada totalmente gratuita conmigo y vamos a revisar tu cuenta de una manera totalmente gratuita para decirte dónde estás fallando y cómo podemos hacer para mejorar ese ROAS. El enlace está aquí abajo y si te ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.